Un saludo, mi nombre es Diana Villamil. El día de hoy voy a hablar de bioética global. Para empezar, quisiera hablar un poco sobre el contexto histórico de la bioética, que este concepto fue emitido por primera vez en 1927 por el teólogo alemán Fritz Jarr en su artículo que se llamaba Ciencias de la Vida y la Moral. Para él era muy importante proteger la vida en todas sus formas y en ese momento, pues era un concepto que no fue bastante aceptado. Sin embargo, en 1988, después de todas las crisis generadas por las guerras, se cambia mucho la forma de pensar y de los dilemas éticos. Y en 1988, Risnell Potter habla sobre la ciencia de la sobrevivencia. Es de acuerdo a otros autores, decía que, que si no mediábamos un cambio de mentalidad que exigiera solidaridad con la biosfera, condenaríamos a la especie humana a la extinción. Y pues que lo más importante era crear puentes entre las distintas racionalidades humanas, de modo que los problemas aparecieran como un conjunto de miradas diversas y no simplemente como una imposición, ya que sin un cambio de mentalidad que exigiera solidaridad por la biosfera se condenaría a la especie humana a la extinción. Yo quise tomar como un ejemplo bastante gráfico de la bioética global el COVID-19. Entonces, en general, pues obviamente una pandemia va a generar incertidumbre y temores en la población que afectan su salud y asimismo va a afectar lo social y lo económico y también lo ambiental. Obviamente en este caso de la pandemia hubo un rápido crecimiento de la investigación en las vacunas y el ingreso de los diferentes tipos de vacunas a la tercera fase de la investigación clínica y la emisión de licencias de emergencia para su uso global desató que todo fuera de una forma acelerada y eso planteaba un desafío ético. Las organizaciones como la ONU, la OMS, la OPS, el CDC, el FDA, el CIB, el Consejo de Bioética de Europa, todas estas organizaciones emitieron pues conceptos y ayudaron al desarrollo positivo de que pudiera superar esta pandemia. Em, por ejemplo, la FDA, pues obviamente fue la primera que emitió la autorización de uso de emergencia para una vacuna de prevención de la enfermedad del COVID. Asimismo, la ONU, pues, resalta que hay una necesidad de que se respeten los derechos humanos y de que la respuesta a la pandemia no haya cabida para ninguna discriminación. Asimismo, en el ejemplo del Consejo de Bioética de Europa, del Comité de Bioética del Consejo de Europa, perdón, se deberían tomar decisiones, sabían que se deberían tomar decisiones difíciles y que esto se haría en en un contexto de incertidumbres y también obviamente de recursos escasos que iban a tener un impacto en los individuos y la sociedad. Asimismo, el Comité de Bioética de Científico y de la Tecnología resalta que las políticas que no se basen en conocimientos y prácticas de carácter científico y sólido realmente pues no son éticas. En cuanto a la bioética, también hay unos principios y son la justicia, la no maleficencia, la beneficencia y la autonomía. Obviamente, pues dentro del más importante en este caso, el principio de beneficencia establecía que las vacunas contra el COVID funcionaran y beneficiaran a las personas y aumentaran su bienestar. En cuanto a la autonomía, pues en la atención médica eso es lo que le da al paciente el derecho de tomar decisiones con respecto a su atención de forma
independiente autónoma según sus creencias, actitudes y su juicio de la situación. El principio de no maleficencia, pues obviamente es un principio fundamental que es no dañar y es vital en la atención médica y la investigación. Y obviamente otro principio importante es la justicia, que consiste que haya una justicia distributiva basada en derechos y justicia legal. Es decir, que esa justicia distributiva significa una distribución equitativa de recursos entre todos, que no hayan disparidades ni sesgos al momento de repartir las vacunas, así sean cualquier grupo de personas que pertenecieran a alguna etnia, alguna raza o a una población vulnerable. En cuanto a las categorías, obviamente dentro de todo este proceso está la fabricación segura y estándar y aprobación de etapas científicas y éticas. Había también una evaluación y monitoreo de la seguridad y la eficacia, una producción en masa, distribución justa, aceptación pública y la justicia distributiva que ya hemos hablado, está basada en derechos y justicia legal y equidad. Obviamente, pues estos ensayos clínicos plantean muchas cuestiones éticas. Lo más importante es pues los ensayos en humanos que fueron necesarios en este caso para determinar qué tan efectiva era la vacuna. El uso de placebo, las patentes, el conocimiento y todo este tipo de conceptos que pueden abarcar cuestiones complejas y controvertidas tanto para la economía, para las perspectivas y opiniones públicas, para la diplomacia, para el ambiente, para la salud pública. Entonces, obviamente, al firmar un consentimiento informado, eh, esto debe tener varias consideraciones éticas como los efectos secundarios y las consecuencias de ese ensayo en humanos y cómo compensaría los daños si hubiese. Em, pues realmente es importante evaluar todos estos principios éticos asociados a la vacunación contra el COVID, ya que de estos cuatro principios podemos determinar si existen dilemas éticos, si existieron pues dilemas éticos que obviamente los hubieron, eh, obviamente porque todos teníamos derecho a vacunas seguras, asequibles y efectivas y debíamos evitar desigualdades entre comunidades y poblaciones con respecto a la atención médica y, por ejemplo, el personal médico y las poblaciones vulnerables o que estuvieran más susceptibles debían tener prioridad en estos casos. Em, Obviamente, pues todo esto incluye, al momento de tomar decisiones, incluye también cosas políticas, conceptos políticos que son difíciles de manejar, no solo con todos los principios éticos, pero se debe priorizar los principios éticos de no maleficencia, autonomía y de justicia y de beneficencia según la situación, pues, de cada país. Bueno, esto es lo que quería analizar. Igual durante todo este proceso, obviamente surgieron varios dilemas éticos de los cuales pudimos aprender, en este caso, de, de empezar desde una microética, pasando por una mesoética y una macroética en cuanto a políticas sanitarias y una ética global, ya que estábamos hablando de una pandemia. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.